Marzo del año 2020. Yo creo que a estas alturas todo el mundo se acuerda más o menos de lo que pasó por aquellas fechas, ¿vale? Todo el mundo recuerda el confinamiento y todas estas cosas, y parece que a día de hoy no lo podemos dar por hecho. La pandemia no ha desaparecido para nada, pero lo que sí que probablemente podamos compartir de lo que ha sucedido en la gran mayoría de partes del mundo es que parece que hay una pequeña vuelta a la normalidad. Parece que volvemos a hacer gran parte de las cosas que hacíamos antes. No exactamente igual, no es todo lo mismo, ¿vale? Pero ese no es el episodio de hoy. Hoy me quiero centrar en perdón, cómo han cambiado las reuniones antes y después de la pandemia, y algún consejo para intentar que estas sean productivas. Pero antes de nada, yo soy Horacio Pérez y este es otro episodio del podcast Investigando la Investigación, el podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores y cómo mejorar todos nuestros procesos en investigación. Bueno, he hablado en términos muy generales de antes de la pandemia, durante la pandemia, después de la pandemia, y me voy a centrar en un punto muy específico que son las reuniones entre diferentes grupos de investigación. Antes de la pandemia, estas reuniones eran, si nos vamos a la década del 2010, ahí podemos ver que ya hay una mezcla entre reuniones presenciales, reuniones online. Las reuniones online ya empezaban a tomar peso, pero yo creo que está claro que durante la pandemia, obviamente, y por motivos obvios, hubo un gran cambio de reuniones a modo online, y yo creo que desde marzo de 2020 hasta finales de 2021, la mayor cantidad de reuniones era prácticamente online. Luego ya hubo un receso y empezaron a haber reuniones presenciales, congresos presenciales, y a día de hoy es algo que se toma ya, digamos que por hecho. De hecho, por mi parte es una queja porque habían gran cantidad de eventos que eran online y que podías asistir a tu ritmo, a tu hora, tranquilamente, y ahora muchas de las organizaciones que abogan por la innovación, la tecnología, etcétera, están cambiando todas esas reuniones y eventos a ser prácticamente 100% presencial, y me parece un retroceso bastante grave. Esto está pasando bastante en Murcia y quizás en otras partes del mundo, pero bueno, eso no es lo que quería comentar hoy. Lo que quería comentar es que si nos centramos en reuniones científicas, en reuniones de consorcios de investigación, y voy a intentar ejemplificarlo con una reunión que tuve hace unas semanas de un proyecto de investigación bastante grande, donde hay diversos grupos de investigación de diferentes países involucrados. Pero bueno, esto lo he experimentado en varios casos durante este año 2022. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Pues como comentaba antes, año 2020, año 2021, todas estas reuniones se organizaban de manera online, y yo creo que si nos centramos principalmente en el año 2020, aquí en este contexto no había otra cosa que ceñirse a las reuniones online e intentar sacar el máximo partido posible. Obviamente la manera de comunicarse no es la misma, no es tan eficiente, etcétera, etcétera. Obviamente estoy totalmente de acuerdo, pero yo también observaba, y también por mi parte, que si las reuniones solo podían ser online, eso es lo que había, y que de ahí había que intentar sacar el mayor rendimiento posible. Y yo creo que eso se cumplió por la gran parte de los grupos de investigación durante el año 2020-2021. Pero ahora lo que observo es que con la vuelta a la normalidad, con esta vuelta a tener todas las reuniones en presencial, primero, parece, para mí es una pena, porque parece que no hayamos aprendido nada de toda esta pandemia. Eso para empezar. También puedo entender que la gente tiene ganas de verse cara a cara, gente que durante 2 años no se ha visto, de verse cara a cara, también lo puedo entender, pero también hay que entender un poco los costes y la pérdida de tiempo que esto puede conllevar. No es lo mismo gente que vive en una ciudad
o en ciudades que estén a 100, 200, 300 kilómetros, que si tienes que cruzar continentes para reuniones que fácilmente se podían haber resuelto mediante una videollamada. Eso es una pena, pero bueno, no me quiero extender más en esa parte. El caso es que os quiero compartir mi experiencia, que creo que es un poco generalizable a muchos otros contextos dentro de la investigación e incluso también fuera de la investigación. Resulta que a la hora de atender estas reuniones presenciales, la gente se relaja muchísimo y bueno, vamos a centrar un poco en este tipo de reuniones. Se realizan para debatir, comentar, exponer avances en un proyecto de investigación y que bueno, sirva de foro de discusión para ver cómo se puede progresar en ese proyecto, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, etcétera, etcétera. Entonces la gente, yo creo que ha terminado un poco bastante harta de tanta reunión online, y entonces cuando ya ha visto que, quieran o no quieran, tienen que ir a una reunión presencial, lo que hacen es desconectar totalmente y pensar que la reunión presencial va a ser una magia donde todos los problemas se van a solucionar solos y que de paso van a tener un viajecico para pasearse un poco, que eso bueno, tampoco está mal, pero sí hay que valorarlo bien dentro de los costes que haya, etcétera, etcétera. En otras palabras, la gente desconecta completamente, sabe que hay una reunión, sabe que la reunión está al día, es en tal sitio, y la gente en la mayoría de los casos desconecta. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se llega a esa reunión, la gente se pone a hablar, la gente no se ha preparado nada, aunque tendrían que haberlo hecho, y entonces estas reuniones, vale, todos contentos, ¡ay, qué bien, cuánto tiempo que no nos veíamos! ¡Qué contento de volver a verte!, etcétera, etcétera. Pero a nivel científico, estas reuniones son, a día de hoy, hasta que no se supere esto un poco, son una gran pérdida de tiempo, y obviamente también una gran pérdida de dinero. Es una pena. Entonces, maneras de poder solucionar esto. ¿Cómo podemos hacer para que estas reuniones sean más efectivas? Pues hay una que al menos a mí me funciona bastante bien, y que es un periodo de tiempo antes de esa reunión presencial, intentar mover todo lo posible, intentar comenzar de manera online, pero de manera asíncrona, esa reunión. Y estaréis diciendo, ¿qué coño quiere decir todo esto? Bueno, pues voy a intentar explicarlo. Lo que consistiría es, lo que no queremos es llegar a esa reunión y que nadie tenga ni idea de lo que hay que hacer, nadie se haya preparado nada. Eso es un problema. Lo ideal es ya llegar con las preguntas que hay que hacer, con los temas que hay que tratar, pero no un tema que se pone en una agenda, en una lista de cosas, porque hay que poner una agenda. No, realmente cada uno llega ya a esa reunión presencial con las cosas en la cabeza, con lo que tiene que comentar, con lo que quiere resolver, con todo bastante estructurado. ¿Cuál es una manera de forzar eso? Pues una manera que a nosotros nos funciona bastante bien es un tiempo antes. Vamos a poner un par de semanas. No puede ser muy poco tiempo, esto no se puede hacer 2 o 3 días antes, porque a la gente no le da tiempo de reflexionar. Tampoco se puede hacer 2 meses antes, yo creo, porque la gente dice, la reunión todavía está muy lejos, ya lo dejaré para más adelante. Entonces yo creo, por mi experiencia, que un tiempo óptimo podría ser un par de semanas, 2 semanas o 3 semanas antes de esa reunión presencial, por email, principalmente si queréis, o por alguna otro tipo de sistema de comunicación. Ya sabéis, Slack, Discord, todo este tipo de cosas. Intentar anticipar. Primero, ¿cuáles son las cuestiones que yo quiero plantear en esa reunión? ¿De acuerdo? Si es una reunión de investigación entre diferentes grupos donde queremos conseguir un avance común, entonces deben pasar 2 cosas. 1, que expongamos nuestros avances. 2, que tengamos algunas preguntas donde queremos que los demás nos ayuden. Y 3, que también comentemos sobre los avances que han hecho los demás o que queramos responder ante los avances o preguntas que tengan pues los demás. Entonces, yo lo que intentaría hacer es, primero, crear una lista de correo con un asunto muy específico para que todo el mundo lo pueda reconocer, pre-reunión de lo que sea, del proyecto de investigación X o lo que sea, involucrar a toda la gente por email y entonces empezar una discusión
ya digo, ya sea a través de email o la gente que utilice Slack o Discord, pues a través de esas herramientas. Y entonces, sentar las bases y proponer que cada uno de los miembros de ese consorcio empiece ya a plantear, vale, es muy difícil por correo intentar resumir lo que ha hecho, pero también os recomiendo un ejercicio muy importante, intentar resumir en 5 líneas lo que habéis hecho. Luego vendrá la reunión presencial, ahí tendréis vuestras diapositivas, no os excedáis en diapositivas, recordad la muerte al PowerPoint, ¿vale? Pero intentar comentar en 5 líneas qué es lo que habéis hecho, que todo el mundo más o menos lo puede imaginar, y además si están dentro del consorcio no les debería llevar mucha sorpresa, porque en un consorcio todo el mundo sabe más o menos lo que están haciendo los demás, y si no lo saben, muy mal hecho. Y también, muy importante, yo creo que aquí está la principal importancia y utilidad, es poner vuestras dudas, preocupaciones. Por ejemplo, estoy intentando hacer esta cosa y no me sale. Ya sé que no, vamos a ver dentro de 2 semanas, pero me gustaría que alguien pudiera avanzar, si alguien me puede enviar algún enlace o alguna respuesta o alguna cosa técnica para yo poco a poco ir pensando en ello. Y esto es súper potente. Parece que no, pero esto es súper potente, porque hace que ya la gente empiece a hacerse preguntas y de manera lenta, de manera despacio. Tienes 2 semanas para empezar a pensar en un montón de cosas. Entonces, un día uno envía un enlace de una cosa, otro día otro contesta sobre otra. Y entonces todo esto empieza a construirse poco a poco. Obviamente no es eficiente, no tiene la misma eficiencia que si todo el mundo fuera con los deberes preparados a la reunión presencial, se podía hacer ahí, pero la realidad humana es que no. La gente no va con las cosas preparadas a una reunión de este tipo, y menos después de este contexto post-pandemia que estoy comentando. Entonces, os recomiendo probar esta técnica, anticipad todo lo posible de la manera más sucinta posible, vuestras dudas, vuestros avances, y también intentad favorecer, si sois los coordinadores, que el resto de la gente que lo haga. Y se va a crear una gran cantidad de dudas, una gran cantidad de temas que luego, cuando todo el mundo llega a la reunión presencial, después de saludarse y los jijijaja, ya va a ser muy fácil comenzar directamente a hablar de las cosas científicas o de investigación que realmente importan en ese meeting. Entonces, bueno, no me quiero extender más, creo que la idea ha sido clara. Y nada más, si te interesa seguir comentando sobre estos temas, te puedes unir a nuestra comunidad, donde todos estamos comentando sobre todo esto. Y para saber cómo unirte, pues te tienes que unir a la newsletter del podcast, que es muy fácil, es gratis unirse a ella, y la puedes encontrar en horacio-ps.com/newsletter. Ahí te unes, te llegan unas newsletters súper chulas y que vas a disfrutar mucho, y sobre todo es como unirte a nuestra comunidad, donde además últimamente estamos empezando a montar un montón de episodios de podcast de manera asíncrona. Bueno, pues nada más, que tengas un maravilloso día y hasta luego.